Buenas noches. Esta es una explicación del último trabajo. Acá incluimos temas importantes como soy adolescente y soy argentino. Y ya empezamos a hablar de nuestros derechos y las obligaciones que tenemos y sobre el tema democracia. Bueno, hay que tener algo en cuenta. Todo ciudadano tiene derechos y tiene obligaciones. Los derechos son las libertades o beneficios que tenemos, que nos provee el Estado. En cambio, las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquiere cada ciudadano. Esto quiere decir que no existen derechos sin responsabilidades y viceversa. Acá hay un cuadrito que nos explica cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. Ya hemos hablado de esto, lo que está acá son los diferentes tipos de derechos. Nosotros te pedimos que hagas, estos son los derechos humanos más importantes. Tenés que buscar ejemplos y caracterizar cada uno de ellos. Te doy ejemplos. Derecho a la vida, acá podemos hablar del aborto, de cómo se está trabajando la legislación en nuestro país en la actualidad. El derecho a la libertad de expresión tiene que ver con si somos libres de expresar lo que sentimos y o hay alguien que nos dice esto puedo decir y esto no. A la libre asociación, si podemos agruparnos, trabajar eh, o juntarnos con otras personas, o si podemos o no hacerlo. Acá en el punto derecho a la salud podrían incluir el tema del COVID, de la pandemia, cómo está nuestro derecho a la salud. Lo mismo para el punto 5, a la educación. ¿Qué pasa con el trabajo en estos momentos de pandemia? Fíjense que el punto 7 también podemos hablar de la libre circulación en estas circunstancias, de esta particular enfermedad. Y por último, también le pueden preguntar a un adulto si el derecho a voto está garantizado en nuestro país, si nuestros padres, nuestros mayores pueden votar tranquilamente. Las obligaciones, acá hablamos de las obligaciones, una serie de responsabilidades que deben ser honradas por los ciudadanos. Lo mismo que el punto anterior, ejemplos de cómo podemos defender la Constitución y las leyes, de, de cómo, si debemos pagar impuestos o no, por qué debemos asistir a la escuela. En el punto se habla de derechos y obligaciones de los niños. Eso fue establecido en el año 1989 en la Convención de los Derechos del Niño por la ONU, la Organización Nacional de Organización de las Naciones Unidas, perdón. En el punto 1 te pedimos que ilustres con imágenes los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El punto 3 habla de los derechos humanos. Estos derechos son muy importantes porque son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico. Entonces, esto es algo que ustedes deben conocerlo porque el día de mañana, cuando sean adultos responsables, tienen que eh, reclamar por ellos, pelear por ellos, ser conscientes de que debemos respetarlo y respetarlo nosotros, por supuesto, y lograr que todo el mundo respete los derechos de las otras personas. Bueno, este cuadrito está muy clarito de cuáles son los derechos humanos, la clasificación. Después de leer los cuadros, este punto, miren, elabora una lista de los 5 derechos que se estarían cumpliendo y 5 derechos que se estarían siendo violados. En realidad, gracias a Dios en nuestro país, no están siendo violados los derechos en forma real. Sí, alguno podría considerar que algunos derechos están no siendo respetados por el tema del COVID. Entonces, por favor, también pueden tomar otros ejemplos internacionales de otros países. ¿Entienden? Acá el tema de los derechos que están siendo violados, ejemplos más reales, más claros, lo podemos encontrar en otro país, en otros países, perdón. Buscamos la definición de dignidad, buscamos imágenes que nos puedan explicar ese tema y luego, con tus palabras,
qué entendés de esta viñeta. Por último, le pedimos que piensen de esta manera. Son presidente de un país poderoso que maneja varios países. Juguemos un rato, volvemos con nuestra imaginación. Entonces, ¿qué mensaje darías? ¿Qué propondrías? ¿Sí? Acá le pedimos creatividad, imaginación, ideas. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, espero sus consultas en la plataforma. Espero haberlos podido ayudar, chicos.